Los murales cidianos de Bela Zanetti, que aquí contemplamos, son un excelente motivo para introducir El camino del Cid, una serie de documentales basados esencialmente en el destierro de Rodrigo Díaz de Vivar, contado en el poema. Rodrigo Díaz nace en la aldea burgalesa de Vivar el año 1043. De niño fue educado en la corte real de Castilla, donde aprendió equitación, manejo de las armas y los fundamentos del derecho. No en vano, a lo largo de su vida, ejerció varias veces como juez en diversos pleitos. Heredando los señoríos de Ubierna y de Vivar, se convierte en uno de los grandes magnates de Castilla. El año 1074 se casa con una rica heredera descendiente de los reyes de León, Jimena. La aspiración del Cid era convertirse en conde de Castilla, pero no logró nunca alcanzar sus pretensiones. Y recluido a partir del año 1074 en sus posesiones, cae en desgracia dentro de la política castellana. En el 1081 es desterrado por el rey y comienza entonces un largo camino que acabará convirtiéndolo en señor de Valencia. Hace Santo Domingo y la otra puede hacer la Yecla. Y ahí nos juntamos los dos. Y luego salimos todos para llegar a culminar las dos unidades. Vale, pues a ver si lo conseguimos a mediodía. El camino del Cid es una ruta cuyo eje principal es el cantar del mío Cid. No es un itinerario histórico, es una senda literaria, un camino creado por el poeta que no tiene que coincidir precisamente con la realidad histórica en la que está basado. El manuscrito del Cantar, cuya autoría precisa se desconoce, se conserva en una copia manuscrita fechada en el año 1207 y firmada por un tal Pere Abad, nombre muy común en el siglo XIII. Escrito o recopilado un siglo después de la muerte de Rodrigo Díaz, en 1099, en la ciudad de Valencia, el manuscrito se conservó durante siglos aquí, en el convento del Espino, en Vivar. José Luis, ¿y ese manuscrito dónde está ahora? Pues mira, Manolo, el manuscrito del Cantar del Cid se encuentra ahora en la Biblioteca Nacional de Madrid, en una sección específica dedicada a este tipo de documentos. Bueno, pero ese manuscrito, desde que sale de este convento del Espino hasta que aparece en la biblioteca, pasa unas peripecias un poco Pues la verdad es que tiene razón, ¿no? El manuscrito casi protagoniza una especie de novela de aventuras y de intrigas. El manuscrito estaba aquí, probablemente desde fines de la Edad Media, principios de la época moderna, acaba apareciendo en la familia del Marqués de Pidal, después en Estados Unidos, allí estuvo algún tiempo, por fin lo compra la Banca Mars y lo deposita, por último, en la Biblioteca Nacional en Madrid. ¿Cómo ese manuscrito tuvo esa peripecia? Pues no lo sabemos muy bien del todo, ¿no? O sea, primero sabemos que lo tiene el Marqués de Pidal y luego aparece en Nueva York. Apareció en Nueva York, pues seguramente vendido, mal vendido, robado. Tal vez por la familia Marqués de Pidal. No lo sabemos, ¿no? Pero ten en cuenta que en aquella época en España pues se vendían cuadros, se vendían reliquias, se vendían elementos de orfebrería religiosa. Todo era un país muy pobre y mucha gente lo vendía sin mala intención, simplemente a veces para comer o para retejar una iglesia, para cualquier cosa. Estamos hablando de un documento realmente único, no hay más manuscrito que ese. Pues mira, estamos hablando del único manuscrito que se conserva de la época medieval del Cantar del Cid, lo cual es un hecho milagroso, porque imagínate que en cualquiera de estas peripecias el manuscrito se hubiera perdido. Ahora no tendríamos el Cantar del Cid. Por tanto, gracias a que existe ese manuscrito, vamos a poder ver el itinerario literario que hizo el Cid, desde aquí, desde Vivar, hasta las tierras de Valencia, y vamos a recorrer una ruta realmente donde nos vamos a encontrar con castillos estupendos, nos vamos a encontrar con restos arqueológicos que son fehacientes del paso del Cid por estas tierras. Vamos a encontrar una ruta literaria como hay muy pocas en Europa. ¿Tú ya lo has hecho?
Yo la he hecho en un par de ocasiones, esta va a ser la tercera vez que la hago completa, aunque entramos lo he hecho en otras ocasiones, en varias veces. Pues espero verte al comienzo de cada etapa para que me guíes un poquito. Bueno, nos iremos viendo por la ruta, iremos atinando en algunos elementos históricos, que creo que es importante que además de seguir esta ruta turística, gastronómica, paisajística, nos encontremos también con los restos del Cid y con la propia historia del Cid. Pues tómate un poquito de resto gastronómico, un poquito de quesito con vino de la tierra. Pues a tu salud. Salud. Este castillo de Sotopalacios se levantó sobre el solar de una antigua casa fuerte y grandes tapias que labró Nuño Laídez, en donde se asentaba la antigua villa de Vivar, a 10 kilómetros al norte de la ciudad de Burgos, de la que se conservan el castillo, la aldea y el convento de Nuestra Señora del Espino. El castillo es hoy de propiedad privada, presidido por la Fundación Castillo del Cid Pro Discapacitados, que desarrollan su labor en torno a la elaboración de alfombras y tapices de nudo turco. Diego Laínez, padre del Cid, vivió de ordinario en esta casa de Soto. Así pues, aquí nacería y viviría también Rodrigo. Esta mansión fue sin duda el centro del señorío familiar del Cid, por cuyos alrededores correría de niño, como reseña Menéndez Pidal. Y aquí también llegarían las cartas que le envía el rey Alfonso VI, conminándole a que salga de su reino en el verano de 1081. Vivar del Cid es una población situada cerca del río Vierna, donde se inicia este camino que vamos a seguir, y también el de Alcantar. En recuerdo de la muerte de Rodrigo en Valencia, el 10 de julio de 1099, Vivar celebra anualmente una semana cidiana. Con lágrimas en los ojos, muy tristemente llorando, la cabeza atrás volvía y quedábanse mirándolos. El cantar cuenta que el Cid volvió la cabeza con los ojos llenos de lágrimas para contemplar por última vez sus palacios y propiedades que quedaban desiertos y abandonados. Cuando el Cid entró en Burgos, supo que el rey había prohibido a los burgaleses que le ayudaran bajo pena de perder sus bienes y sufrir mutilaciones. Todo el mundo le dio la espalda. Solo una niña de 9 años se atrevió a hablarle para pedirle que se alejara. Rodeando el cerro del castillo por el sur, se entra en el conjunto urbano de la ciudad de Burgos por el Arco de San Martín, cerca del cual se encuentra el solar del Cid. Este sencillo monumento, levantado donde estuvo su casa, nos recuerda al héroe. 3 obeliscos con los escudos de Burgos, el Cid y Cardeña se apoyan en un basamento formado por los restos de las casas. Es muy probable que Rodrigo Díaz accediera a la villa fortificada entrando por la puerta de la muralla conocida como Arco de San Esteban, pasando por la iglesia gótica del mismo nombre, donde cuenta la tradición que casó con Jimena. El itinerario cidiano nos lleva a la calle de Santa Águeda y su iglesia. Los romances ubican en la iglesia de Santa Águeda el acto de la jura, en la cual el Cid habría obligado a jurar al rey Alfonso VI que no había tenido que ver en la muerte de su hermano, el rey Sancho, de quien Rodrigo era vasallo y que fuera asesinado en el cerco de Zamora. La leyenda es hermosa y dramática, pero solo existió en la mente de poetas y juglares. ¿Y esta leyenda cuándo surge? Porque en el cantar no aparece. Bueno, como hemos leído, efectivamente en el Cantar de Mío Cid no está la leyenda de la jura de Santa Gadea o de Santa Águeda, que es un hecho absolutamente inventado en el siglo XIII. No existe en el Cantar, no existe en la historia del Cid, pero se inventó más tarde porque lo que interesaba en ese momento era potenciar al máximo la figura de este héroe castellano. Y claro, qué mejor manera de resaltar su honor, su fama, su fuerza, su gloria, que el Cid en persona le hiciera jurar al rey Alfonso VI que no había tenido nada que ver
con la muerte de su hermano Sancho II. Ese acto es realmente muy importante para potenciar al máximo la figura de este personaje. En la fachada exterior del arco de Santa María, por el que salió desterrado, el campeador forma parte del retablo de los personajes más célebres de la historia burgalesa. Arriba, la Virgen María, patrona de la ciudad. Debajo, el ángel custodio. En el centro del cuerpo superior, Carlos I, acompañado de Fernán González y el Cid. En el inferior, el conde Diego Porcelos, rodeado de los jueces Laín Calvo y Nuño Rasura. El interior de la torre alberga en su primera planta pinturas de Pedro Ruiz Camargo del siglo XVII. Representan al Cid, Fernán González, Carlos V, Felipe II y a los jueces de Castilla. Aquí se guardan recuerdos históricos, como el radio del brazo izquierdo del Cid, la llave del castillo de Burgos, un cuadro del Cid y doña Jimena de Marceliano Santamaría y una reproducción de la espada de Izona, así como ediciones del poema del mío Cid. Continuamos por el Paseo del Espolón siguiendo la orilla del río Arlanzón. Este bellísimo paseo nos permite entrever entre plátanos las torres de la catedral y nos lleva hasta el puente de San Pablo. A ambos lados de los pretiles del puente, 8 estatuas se muestran unidas en amistad y parentesco a la figura del héroe. Entre ellos, Álvar Fáñez, su lugarteniente, Diego Rodríguez, su hijo, Ben Galbón, amigo fiel y admirador del Cid, y doña Jimena, su esposa. Preside este conjunto el mayor monumento erigido a la memoria del Cid, la estatua ecuestre del campeador, magnífica escultura en bronce de Juan Cristóbal, inaugurada en 1954. Cruzando el río en el actual paseo del Espoloncillo, cerca del puente, este monolito coronado con un castillete recuerda con emotivos versos del cantar la partida al destierro del héroe castellano. Nuestro Cid Rodrigo Díaz, en buena hora ciñó espada, acampa en el arenal, que nadie lo acoge en casa. Antes de abandonar Castilla, el Cid dejó, a salvo de las iras del rey, a su esposa Jimena y a sus hijas llamadas en el cantar doña Elvira y doña Sol en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Fundado en 899, constituyó un importante centro cultural y religioso en la época. Del primitivo monasterio solo se conserva la torre del siglo XI y el emplazamiento de este claustro. Esta parte, la que estoy, es del siglo XIII. Esta otra, de mi derecha, es una reproducción de los años 50. Y ese otro ángulo es renacentista. San Pedro de Cardeña. Y continúa la leyenda cidiana. Pues efectivamente, Manolo, uno de los lugares más importantes en la ruta del Cid, por dos razones, ¿no? Está muy cerca de Burgos, a unos 15 kilómetros. Aquí, según el aspecto literario del cantar, fue donde Rodrigo dejó a su mujer y a sus 2 hijas. Ya sabes que en el cantar no aparece Diego, no aparece el hijo, ¿no? ¿También se quedó el hijo aquí? Probablemente nunca estuvieron aquí en la historia, ¿no? Pero lo recoge el cantar. Esas leyendas, sí. Eso es interesante. Ahora bien, luego tenemos la historia del Cid, cuando lo traen desde Valencia y su esposa Jimena decide que este sea el lugar donde va a estar para siempre enterrado los huesos, el cuerpo del Cid. Eso sí que es historia. Al abandonar Valencia, ante el empuje almorávide en 1102, doña Jimena trajo a Cardeña el cadáver del Cid muerto 3 años antes. En 1272, el rey Alfonso X el Sabio visita el monasterio y promueve la construcción de los sepulcros.
Estos que hoy podemos ver son posteriores, es obra barroca, excepto esta lápida, que sí pertenece al sepulcro original, pero no estaba aquí, estaba en la base. Luego, en 1736, los restos se trasladan a la capilla de San Sisebuto, donde fueron saqueados por los soldados franceses en el 1810. Esa iglesia de Santa María era la recién consagrada catedral románica, que se edificó donde ahora se alza la monumental catedral gótica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En su interior, bajo la delicada linterna del crucero, construida en el siglo XVI por Juan de Vallejo, descansan en sencillo sepulcro los restos atribuidos a Rodrigo Díaz de Vivar y su esposa Jimena, rescatados de una escombrera tras el saqueo que realizaron en el monasterio de Cardeña las tropas de Napoleón durante la Guerra de la Independencia. Contemplamos la bóveda estrellada de 8 puntas. La luz cenital se filtra a través de los ventanales ajimezados, iluminando la inmensa riqueza ornamental del cimborrio, una de las joyas más valiosas del arte español de todos los tiempos. La construcción de la catedral se inició en 1221 a instancias del rey Fernando III el Santo y el obispo Mauricio, sobre el anterior templo románico. Las obras comenzaron según el modelo de las catedrales franco-normandas, siendo inaugurado el templo en 1260. Si bien en los 3 siglos siguientes se realizaron diversas reformas. Además de su significado religioso, la catedral constituye una monumental obra de arte de la que bien podría decirse que resume el gótico en España. Sobre sus torres se levantan las agujas, todo un símbolo que caracteriza la ciudad. El sarmental, obra maestra del arte gótico europeo, es la más antigua y hermosa de las portadas de la catedral. El tema que desarrolla es el magisterio de Cristo, a quien vemos dictando doctrina. Los evangelistas, muy afanados, toman apuntes, y los apóstoles, sentados, dialogan animadamente entre ellos. En la recoleta plaza de Santa María, la fachada y portada principal presentan un gran retablo gótico de 3 cuerpos, con un enorme rosetón y amplios ventanales en el segundo de ellos, y un mundo fabuloso de signos y estatuas de reyes castellanos que se cobijan bajo 2 amplios ventanales en el tercero. En suave descenso por la calle de Fernán González, llegamos a la portada de la coronería o Puerta de los Apóstoles, que nos ofrece una catequesis gráfica sobre el tema del juicio final. En la parte superior, la Virgen y San Juan imploran misericordia. Sobre el dintel, San Miguel, con una balanza, pesa las almas al tiempo que señala la frontera entre los condenados y los que ya gozan de buena ventura. La puerta estrecha de la gloria, por la que ya han pasado un par de frailes, un obispo y una reina. Situada en el brazo izquierdo del crucero y sirviendo de enlace con la puerta de la coronería, al interior se halla la escalera dorada. Consta de 39 escalones. La barandilla, realizada por el maestro Hilario, es de hierro con adornos dorados, peces fantásticos, flores, cabezas de ángeles y bichas erguidas que sostienen medallones con cabezas humanas. Los espacios frontales entre los arcos y la escalera están profusamente ornamentados. Es de resaltar la doble pareja de ángeles niños en actitud juguetona. Dentro de la zona de claustros y dependencias del museo se encuentra la capilla del Corpus Christi, desde el siglo XVIII conocida con el infundado título de Juan Cuchiller.
En su interior, adosada al muro de la derecha, asciende hacia el archivo capitular la escalera que construyó en 1596 Fray Martín de la Haya. Y aquí, en la pared de la izquierda, se exhibe el llamado cofre del Cid. Es una de las arcas que cita el Cantar y que el Cid entregó llenas de arena a los judíos Raquel y Vidas a cambio de dinero, como si en ellas hubiera un tesoro para mantener a sus mesnadas. Capilla del Condestable, bautizada desde antiguo como catedral dentro de una catedral, fue mandada edificar en 1485 por don Pedro Fernández de Velasco y su esposa doña Mencía de Mendoza, condestables de Castilla. Simón de Colonia fue elegido arquitecto de una obra que duró 3 décadas y terminó su hijo. Además de acoger una gran riqueza artística, refleja como pocas el cambio estilístico asociado al fin de siglo. El sepulcro de los condestables recibe la luz tanto de la bóveda calada como de las vidrieras policromadas. Yacen en expresión beatífica y ambos apoyan su cabeza sobre 2 almohadones llenos de adornos. Él con armadura y espada y ella acariciando un gran collar de perlas con su mano izquierda. Frente a la capilla del condestable, en el trasaltar, se encuentran estos grandes relieves, auténticas obras maestras en su género, realizados por Felipe Bigarny. La catedral también alberga el Museo Catedralicio en las capillas que se abren en el ala oriental del claustro. En su recorrido se puede ver una interesantísima colección de pinturas, esculturas, piezas de orfebrería y objetos litúrgicos. Abandonamos provisionalmente la peripecia ciriana para visitar el monasterio de las Huelgas, situado a 1 kilómetro de la ciudad de Burgos y que Patrimonio Nacional administra con fines culturales. Erigido a partir de 1187, a instancias de Leonor, hija del rey de Inglaterra y esposa del rey de Castilla Enrique VIII, sobre una finca de recreo, con palacete incluido. Huelgas quiere decir holganza, de la que tomó el nombre. El conjunto monumental se concibió como lugar de enterramiento para la realeza castellana y retiro espiritual para las hijas de las familias más nobles. Fue puesto bajo la tutela de las monjas de San Bernardo y dotado de amplias prerrogativas jurídicas y privilegios que le llevarían a convertirse en un centro de gran influencia. Presenta la tradicional disposición de los monasterios cistercienses. Este claustro románico, denominado de las Claustrillas, es probablemente lo más antiguo del monasterio. En su decoración se aprecian influencias de Santo Domingo de Silos. En este pequeño espacio cuadrado que aprovecha un ángulo del claustro, la abadesa doña Francisca Manrique mandó construir la capilla de Belén, donde fue enterrada. Lo cubre una decorativa bóveda. Una escultura de Santiago Peregrino del siglo XIV completa la decoración. Al entrar en la nave central, lo que más destaca es el sepulcro doble de Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra, cuajado de motivos heráldicos, castillos bajo arcos en el lado del rey Alfonso y en el de la reina 3 leones coronados por ser hija del rey de Inglaterra.
Un interesante órgano, recompuesto en 1985, sirve para acompañar los rezos de las religiosas. En la cabecera del coro destaca este descendimiento monumental de finales del siglo XIII. El retablo presenta esculturas de bulto y relieve renacentistas del siglo XVI, algunas de ellas admirables, como las dedicadas a la vida de la Virgen o la Última Cena. La imagen de Santa María la Real de Huelgas ocupa un lugar destacado dentro de este retablo. La nave de Santa Catalina o del Evangelio llama nuestra atención por la cantidad de sepulcros que aparecen en ella. El primero que llama la atención es el sepulcro mural de don Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X el Sabio, frustrado heredero de la corona castellano-leonesa, muerto a los 21 años de edad. Antes de abandonar este real monasterio, hemos de señalar que tanto los edificios como las colecciones reales españolas se distinguen por características que hacen de patrimonio nacional una institución cultural única en el mundo. Situado a 2,5 kilómetros de la capital de Burgos, al final del Paseo de la Quinta se encuentra la Cartuja de Miraflores, erigida a partir de 1442 por el rey Juan II, bajo la dirección de los maestros Juan y Simón de Colonia. La iglesia ojival y de una sola nave contiene notables obras de arte, como el retablo de la Capilla Mayor, obra maestra de Gil de Siloé y Diego de la Cruz. En el resto del monasterio se impuso la austeridad de la orden cartujana, cuyo fundador, San Bruno, contemplamos en esta figura. Tallado en actitud muy elocuente, mira fijamente un crucifijo con profunda e intensa vivencia. En el sepulcro de Juan II y su esposa, la planta de estrella es única en el gótico conocido y permite un despliegue escultórico mayor de lo habitual. La exquisita habilidad de Siloé en el tratamiento del alabastro le permitió obtener calidades muy diferentes en las encarnaciones, retratos, etc. Gil de Siloé se esmeró especialmente en los almohadones y en las vestimentas, así como en figuras alegóricas, personajes bíblicos, santos, evangelistas y profetas, además de los símbolos heráldicos de la realeza que están sujetos por leones. La primera impresión que produce el retablo mayor es de exceso y desmesura, pero contemplándolo con más detenimiento, se aprecia la magnitud del trabajo realizado por Gil de Siloé, artífice de su composición y talla. El retablo se estructura a modo de tapiz rectangular de 2 cuerpos, el superior organizado alrededor de Jesús crucificado. A los pies del símbolo cristiano, María y San Juan, que enlazan con el cuerpo inferior, en el que se muestra un bodegón, y los apóstoles melenudos y barbados ante la mesa en la que se disponen a iniciar la comida. Antes de abandonar Burgos, nos interesamos por sus bondades gastronómicas. Quedan muchas leguas todavía por delante que recorrer. Así que nosotros lo hemos hecho en el restaurante Casa Ojeda. Y de eso vamos a hablar con Salvador Alcalde, maître de este restaurante Ojeda. Realmente hemos comido unos platos que están muy buenos. Ha habido también una ensalada burgalesa. La ensalada burgalesa, pues todos son productos tradicionales burgaleses, como así los famosos cangrejos de río. También son los hongos, que ese es el boletus edulis de nuestras tierras, de nuestra meseta, efectivamente, y luego va con una especie de salsita de las mismas colas de cangrejo y un poquito de trufa, la famosa trufa de aquí de nuestra zona, de nuestra meseta. Me ha sorprendido muchísimo la sopa castellana. Bueno, la sopa castellana, que es una innovación, llegamos actualmente, ahora mismo, a que el barro en los restaurantes, pues llega un momento que no es
un adecuado para el barro, y entonces había que innovarse, de tal manera que había que cambiarla completamente sin perder los sabores tradicionales, los ingredientes tradicionales de lo que sí es la sopa castellana. Y hoy por hoy pues es uno de los platos que efectivamente más se pide. Sí, yo doy fe de que sabe a sopa castellana. Y después, ¿qué ha habido? El cordero. La famosa olla podrida. Ay, la olla podrida, Sí. que es realmente de ver los ingredientes en la cocina a lo que después hemos comido, hay una Claro. grandísima diferencia. Es El otra nombre- gran sorpresa para cualquier comensal. En lo de la olla podrida se trata de la olla podrida, que no es podrida. Lo que ocurre es que hemos ido innovando, digamos, también la parte de la lengua. No se asusten, pidan olla podrida, que el platito que nos van a presentar es muy bonito y se puede comer fácilmente. No hay que asustarse a pesar de todos esos ingredientes que lleva y de la sensación de pesadez que podría tener. Y para rematarlo había que hacer un postrecito. Y bueno, ¿qué postre tradicional? Queso de Burgos, nueces y miel. Realmente el queso de Burgos llegó un momento que luego tuvo otro nombre, el postre del abuelo. Ya se le mezcló la nuez de Castilla con la miel. Entonces se llamaba el postre del abuelo. De ahí pasamos nosotros ya un tiempo a elaborar un producto adecuado para el momento, que lleva un crujiente de nueces, la famosa tarta de queso fresco de Burgos y el helado fresco que nosotros aquí también elaboramos. Son 3 o 4 productos que son los mismos condimentos, pero innovando un poquito el plato en sí. Bueno, pues Salvador, muchas gracias y bueno, espero que con estas viandas tendremos fuerzas para llegar hasta la próxima plaza. Espero que pasen por aquí muchos, que hagan el camino, les podemos hacer un sellecito que han pasado por el restaurante Ojeda Sí. y que no se olviden nunca de nosotros. Pues ¿eh? muchas gracias. A ustedes. Adiós. Muchas gracias. Retomamos el camino del Cid para entrar en el impresionante paraje del Valle de la Arlanza, donde se alza el monasterio benedictino de San Pedro. Cuentan que andando de caza el joven Fernán González tras un jabalí, se encontró con el santo monje que le profetizó su victoria sobre los sarracenos. Cumplida la profecía, el conde fundó en agradecimiento este monasterio. Menos poética, la historia nos dice que fue fundado en el año 912 por Gonzalo Fernández, padre de Fernán González, cuando Castilla aún era una tierra indómita y escasamente habitada. Su silueta deteriorada, en la que contrasta el románico con posteriores aportaciones góticas, nos evoca la Castilla primigenia del Cantar del Mío Cid. El camino sigue hasta Covarrubias por Cubillo del Campo y Mecerreyes. Las huestes cidianas atravesaron probablemente esta villa medieval en el Valle de la Arlanza. Covarrubias es una ciudad medieval muy interesante. Destacan en ella la colegiata y la torre de Fernán González. En nuestro recorrido por Covarrubias vemos numerosas casas de tipo tradicional de atractivas fachadas donde apreciamos la belleza del entramado castellano. Magníficos ejemplos de vivienda popular podemos contemplar en las plazas de Doña Urraca y el Obispo Peña. La nueva colegiata se termina hacia el año 1476, mostrando toda la riqueza arquitectónica del gótico burgalés. A mediados de siglo se restaura el palacio de Fernán González y años más tarde se emprende la construcción del archivo del adelantamiento de Castilla. Creado por orden de Felipe II, es uno de los mejores exponentes de la arquitectura civil del siglo XVI en la provincia de Burgos. Estos edificios, junto con el torreón de Fernán González, marcan los puntos más significativos de la villa. Se accede al interior de la colegiata por el pórtico llamado de los Lara, porque dejaron su impronta en los escudos que adornan los capiteles de las columnas exteriores. El retablo barroco de la capilla mayor está dedicado a los titulares San Cosme y San Damián, que aparecen en el centro. En el ático, una bella composición de la aparición de la Virgen y una talla de Nuestra Señora del Cerezo en el ostentorio. A los lados del presbiterio, en los muros, se ubican los sepulcros de personajes relacionados con la historia de Covarrubias. Entre ellos,
el de Fernán González, cubierto con el pendón de Castilla de la que fue fundador. La sala más importante del museo, la cuarta, está presidida por el tríptico de los Reyes Magos del siglo XV, de autor desconocido, aunque hay estudios que lo atribuyen a Gil de Siloé o a alguno de sus discípulos más directos. El camino prosigue por Retuerta, localidad de alto nivel etnográfico, hasta Santo Domingo de Silos, villa y un monasterio de monjes benedictinos situado en las montañas del sudeste de la provincia de Burgos, a 57 kilómetros de la capital. Tiene sus orígenes en el fuero que Alfonso VI, rey de Castilla y León, concedió a la abadía en 1098. La villa de Silos dependió del abad hasta el año 1440, fecha en la que los monjes la vendieron a la casa de los Velasco. El monasterio, que remonta sus orígenes al siglo X con Fernán González, primer conde de Castilla, empieza a cobrar importancia con la llegada en 1041 del monje Domingo Manso, proveniente del monasterio de San Millán de la Cogolla. Según el itinerario descrito en el Cantar, el Cid y sus huestes bien pudieron atravesar Santo Domingo de Silos, donde el abad Domingo había comenzado unos años antes la construcción de este claustro románico, que se convierte en un magnífico soporte para relieves por los que transitan complejos programas iconográficos, una de las primeras manifestaciones del claustro historiado románico. El claustro es un cuadrilátero irregular. Las galerías, de distinta longitud, forman un conjunto de 60 arcos de medio punto que descansan sobre columnas pareadas. Sus bellísimos capiteles labrados presentan una gran combinación temática que abarca desde animales reales y mitológicos hasta motivos florales o simplemente geométricos. En una de las galerías del claustro superior se pueden ver 6 cabezas reales, una de ellas femenina. Las esquinas son el punto de encuentro de los arcos. Los escultores silenses ilustraron estos ángulos con relieves trabajados en tierra caliza, colocados a cierta altura para facilitar su contemplación. En el relieve del enterramiento, 7 centinelas custodian el sepulcro. Sus vestimentas encierran un gran valor arqueológico, pues visten de época acorde con las mesnadas castellanas que recuerdan las del Cid, con lorigas y pesadas armas. En el relieve del descendimiento, la Virgen, con su mano velada en signo de reverencia, soporta la de su hijo para llevársela a los labios. Ataviada con toca castellana, igual que en el relieve de Pentecostés, algunos expertos la identifican como Jimena, la esposa del campeador. El piso superior completa un conjunto arquitectónico extraordinario de doble planta. ¿Qué relaciones tiene Santo Domingo con el Cid, al que estamos acompañando en este viaje? En realidad tenemos documentaciones, sobre todo una carta del Cid haciendo donación de unas propiedades que tiene a la otra parte de esta montaña, en un pueblo que se llama Peñacova, y se conserva todavía el documento en el Archivo Histórico Nacional. Porque ya entonces estaba ya la fama de Santo Domingo, ¿no? Sí, por supuesto ya. El Cid es un poco posterior a Santo Domingo de Silos, aunque el Cid en concreto tuvo muchas más relaciones con San Pedro de Cardeña, la abadía por antonomasia del Cid. Sin duda ninguna por aquí pasó varias veces, dado que tenía propiedades cercanas. Y de hecho pues siempre hay un recuerdo que se ha ido transmitiendo de padres
a hijos y nietos de que el Cid pues... ¿El claustro estaba terminado? no. No. Se hubiera quedado aquí. Se hubiera quedado, si pasa por aquí, se hubiera quedado. Todavía no estaba terminado. Se hubiera quedado seguramente. Aquí, se hubiera quedado en este claustro. Me voy a dejar aventuras y me quedo en este sitio. Y ahora viene mucha gente. Sí, a Santo Domingo. Yo diría que casi excesiva, dado que el claustro es un lugar de silencio fundamentalmente. Pero ustedes con el canto gregoriano que hicieron, pues han hecho que de pronto los ecos de Santo Domingo se extiendan realmente por toda España. Sin pretenderlo, Sí. sin pretenderlo fue así. La verdad es que los caminos del Señor... no nos arrepentimos en el sentido de que el canto gregoriano, por los testimonios que hemos recibido pues prácticamente de distintas partes del mundo, a muchas personas les está haciendo mucho bien. Cerca de Santo Domingo de Silos, en la Yecla, el camino del Cid discurre por el espacio natural de los Sabinares de la Arlanza, de gran valor ecológico y medioambiental. La Yecla es una profunda y estrecha garganta excavada en la caliza por la que podemos adentrarnos a través de una serie de pasarelas colgantes que alternan las marmitas u ollas de gigante y las cascadas, y contemplar un espectáculo natural durante un recorrido de 500 metros ida y vuelta, sobrevolado por aves rapaces. El cantar cita el topónimo de Espinaz de Can, en cuyo poblado acampó y donde se le unieron numerosas gentes la última noche antes de abandonar su tierra. La localización exacta se desconoce, si bien algunos estudiosos lo enclavan en esta zona, en el despoblado de Pinarejos, entre Huerta del Rey y Peñacova, villa que perteneció al Cid y fue donada por mitad en 1076 a Silos. Frente a Quintana Raya y junto a Peñalba de Castro se encuentran los importantes restos arqueológicos de la ciudad romana de Clunia, capital de una subprovincia de la Hispania. Con la información que el viajero recibe en el centro de interpretación, cuando llega a esta explanada, puede recrear con su fantasía lo que fue la vida de esta ciudad. Aquí tenemos el Maquelum, el mercado. Al fondo vemos una ermita de origen medieval, donde se rinde culto a la patrona, la Virgen de Castro. La parte administrativa se realizaba aquí, en la basílica. Ahora vemos que está perfectamente delimitada por los basamentos de columnas, que nos dice que había 3 naves. Aquí en primer término, el podium, donde la curia se situaba para impartir justicia, dictar leyes, en fin, regir una ciudad tan importante como la colonia Clunia Sulpicia. Las termas públicas, conjunto de ruinas llamadas tradicionalmente de los Arcos. Un gran edificio a la manera de las termas imperiales, como las de Tito en Roma, o edificios semejantes a las termas de Mactor en Túnez. Su teatro, excavado en roca, poseía una capacidad para 9.000 espectadores, ya que la ciudad llegó a tener hasta 30.000 habitantes. Prueba de su importancia es que en el año 69 después de Cristo, Servio Sulpicio Galba se proclamó en ella emperador de Roma. El camino entra en Soria por Alcubilla del Marqués hacia San Esteban de Gormaz, que fuera señorío de Rodrigo Díaz. El Cid abandona su tierra castellana. Ya campeador, en buena hora ceñisteis espada. De Castilla os vais para las gentes extrañas. Villa y un monasterio de monjes benedictinos situado en las montañas del sudeste de la provincia de Burgos,
a 57 kilómetros de la capital. Tiene sus orígenes en el fuero que Alfonso VI, rey de Castilla y León, concedió a la abadía en 1098. La villa de Silos dependió del abad hasta el año 1440, fecha en la que los monjes la vendieron a la casa de los Velasco. El monasterio, que remonta sus orígenes al siglo X con Fernán González, primer conde de Castilla, empieza a cobrar importancia con la llegada en 1041 del monje Domingo Manso, proveniente del monasterio de San Millán de la Cogolla. Según el itinerario descrito en el Cantar, el Cid y sus huestes bien pudieron atravesar Santo Domingo de Silos, donde el abad Domingo había comenzado unos años antes la construcción de este claustro románico, que se convierte en un magnífico soporte para relieves por los que transitan complejos programas iconográficos, una de las primeras manifestaciones del claustro historiado románico. El claustro es un cuadrilátero irregular. Las galerías, de distinta longitud, forman un conjunto de 60 arcos de medio punto que descansan sobre columnas pareadas. Sus bellísimos capiteles labrados presentan una gran combinación temática que abarca desde animales reales y mitológicos hasta motivos florales o simplemente geométricos. En una de las galerías del claustro superior se pueden ver 6 cabezas reales, una de ellas femenina. Las esquinas son el punto de encuentro de los arcos. Los escultores silenses ilustraron estos ángulos con relieves trabajados en tierra caliza colocados a cierta altura para facilitar su contemplación. En el relieve del enterramiento, 7 centinelas custodian el sepulcro. Sus vestimentas encierran un gran valor arqueológico, pues visten de época acorde con las pesnadas castellanas que recuerdan las del Cid, con lorigas y pesadas armas. En el relieve del descendimiento, la Virgen con su mano velada en signo de reverencia soporta la de su hijo para llevar kilómetros. Aquí, según el aspecto literario del Cantar, fue donde Rodrigo dejó a su mujer y a sus 2 hijas. Ya sabes que en el Cantar no aparece Diego, no aparece el hijo, ¿no? ¿También se quedó el hijo aquí? Probablemente nunca estuvieron aquí en la historia, ¿no? Pero lo recoge el Cantar. Esa leyenda, sí. Eso es interesante. Ahora bien, luego tenemos la historia del Cid, cuando lo traen desde Valencia y su esposa Jimena decide que este sea el lugar donde va a estar para siempre enterrado los huesos, el cuerpo del Cid. Eso sí que es historia. Al abandonar Valencia, ante el empuje almorávide en 1102, doña Jimena trajo a Cardeña el cadáver del Cid muerto 3 años antes. En 1272, el rey Alfonso X el Sabio visita el monasterio y promueve la construcción de los sepulcros. Estos que hoy podemos ver son posteriores, es obra barroca, excepto esta lápida, que sí pertenece al sepulcro original, pero no estaba aquí, estaba en la base. Luego, en 1736, los restos se trasladan a la capilla de San Sisebuto, donde fueron saqueados por los soldados franceses en el 1810. Esa iglesia de Santa María era la recién consagrada catedral románica, que se edificó donde ahora se alza la monumental catedral gótica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En su interior, bajo la delicada linterna del crucero, construida en el siglo XVI por Juan de Vallejo, descansan en sencillo sepulcro los restos atribuidos a Rodrigo Díaz de Vivar y su esposa Jimena, rescatados de una escombrera tras el saqueo que realizaron en el monasterio de Cardeña las tropas de Napoleón durante la Guerra de la Independencia. Contemplamos la bóveda estrellada de 8 puntas.
La luz cenital se filtra a través de los ventanales ajimezados, iluminando la inmensa riqueza ornamental del cimborrio, una de las joyas más valiosas del arte español de todos los tiempos. La construcción de la catedral se inició en 1221 a instancias del rey Fernando III el Santo y el obispo Mauricio, sobre el anterior templo románico. Las obras comenzaron según el modelo de las catedrales franco-normandas, siendo inaugurado el templo en 1260. Si bien en los 3 siglos siguientes se realizaron diversas reformas. Además de su significado religioso, Vivar se convierte en uno de los grandes magnates de Castilla. El año 1074 se casa con una rica heredera descendiente de los reyes de León, Jimena. La aspiración del Cid era convertirse en conde de Castilla, pero no logró nunca alcanzar sus pretensiones. Y recluido a partir del año 1074 en sus posesiones, cae en desgracia dentro de la política castellana. En el 1081 es desterrado por el rey y comienza entonces un largo camino que acabará convirtiéndolo en señor de Valencia. Una unidad hace Santo Domingo y la otra puede hacer la Yecla. Y ahí nos juntamos los dos. Y luego salimos todos para llegar a Coruña en 3 unidades. Vale, pues a ver si lo conseguimos a mediodía. El Camino del Cid es una ruta cuyo eje principal es el cantar del mío Cid. No es un itinerario histórico, es una senda literaria, un camino creado por el poeta que no tiene que coincidir precisamente con la realidad histórica en la que está basado. El manuscrito del Cantar, cuya autoría precisa se desconoce, se conserva en una copia manuscrita fechada en el año 1207 y firmada por un tal Pere Abad, nombre muy común en el siglo XIII. Escrito o recopilado un siglo después de la muerte de Rodrigo Díaz, en 1099, en la ciudad de Valencia, el manuscrito se conservó durante siglos aquí, en el convento del Espino, en Vivar. José Luis, ¿y ese manuscrito dónde está ahora? Pues mira, Manolo, el manuscrito del Cantar del Cid se encuentra ahora en la Biblioteca Nacional de Madrid, en una sección específica dedicada a este tipo de documentos. Bueno, pero ese manuscrito, desde que sale de este convento del Espino hasta que aparece en la biblioteca, pasa unas peripecias un poco Pues la verdad es que tiene razón, ¿no? El manuscrito casi protagoniza una especie de novela de aventuras y de intrigas. El manuscrito estaba aquí, probablemente desde fines de la Edad Media, principios de la época moderna, acaba apareciendo en la familia del Marqués de Pidal, después en Estados Unidos, allí estuvo algún tiempo, por fin se compra, lo compra. Góticas nos evoca la Castilla primigenia del Cantar del mío Cid. El camino sigue hasta Covarrubias por Cubillo del Campo y Mecerreyes. Las huestes cidianas atravesaron probablemente esta villa medieval en el Valle de la Arlanza. Covarrubias es una ciudad medieval muy interesante. Destacan en ella la colegiata y la torre de Fernán González. En nuestro recorrido por Covarrubias vemos numerosas casas de tipo tradicional de atractivas fachadas donde apreciamos la belleza del entramado castellano. Magníficos ejemplos de vivienda popular podemos contemplar en las plazas de Doña Urraca y el Obispo Peña. La nueva colegiata se termina hacia el año 1476, mostrando toda la riqueza arquitectónica del gótico burgalés. A mediados de siglo se restaura el Palacio de Fernán González,
y años más tarde se emprende la construcción del Archivo del Adelantamiento de Castilla. Creado por orden de Felipe II, es uno de los mejores exponentes de la arquitectura civil del siglo XVI en la provincia de Burgos. Estos edificios, junto con el torreón de Fernán González, marcan los puntos más significativos de la villa. Se accede al interior de la colegiata por el pórtico llamado de los Lara, porque dejaron su impronta en los escudos que adornan los capiteles de las columnas exteriores. El retablo barroco de la capilla mayor está dedicado a los titulares San Cosme y San Damián, que aparecen en el centro. En el ático, una bella composición de la aparición de la Virgen y una talla de Nuestra Señora del Cerezo en el ostentorio. A los lados del presbiterio, en los muros, se ubican los sepulcros de personajes relacionados con la historia de Covarrubias. Entre ellos, el de Fernán González, cubierto con el pendón de Castilla, de la que fue fundador. La sala más importante del museo, la cuarta, está presidida por el tríptico de los Reyes Magos del siglo XV, de autor desconocido, aunque hay estudios que lo atribuyen a Gil de Siloé o a alguno de sus discípulos más directos. El camino prosigue por Retuerta, localidad de alto nivel etnográfico, hasta Santo Domingo de Silos, villa y un monasterio de monjes benedictinos situado en las montañas del sudeste de la provincia de Burgos, a 57 kilómetros de la capital. Tiene sus orígenes en el fuero que Trajo a Cardeña el cadáver del Cid muerto 3 años antes. En 1272, el rey Alfonso X el Sabio visita el monasterio y promueve la construcción de los sepulcros. Estos que hoy podemos ver son posteriores, es obra barroca, excepto esta lápida, que sí pertenece al sepulcro original, pero no estaba aquí, estaba en la base. Luego, en 1736, los restos se trasladan a la capilla de San Sisebuto, donde fueron saqueados por los soldados franceses en el 1810. Esa iglesia de Santa María era la recién consagrada catedral románica, que es edificio donde ahora se alza la monumental catedral gótica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En su interior, bajo la delicada linterna del crucero, construida en el siglo XVI por Juan de Vallejo, descansan en sencillo sepulcro los restos atribuidos a Rodrigo Díaz de Vivar y su esposa Jimena, rescatados de una escombrera tras el saqueo que realizaron en el monasterio de Cardeña las tropas de Napoleón durante la Guerra de la Independencia. Contemplamos la bóveda estrellada de 8 puntas. La luz cenital se filtra a través de los ventanales ajimezados, iluminando la inmensa riqueza ornamental del cimborrio, una de las joyas más valiosas del arte español de todos los tiempos. La construcción de la catedral se inició en 1221 a instancias del rey Fernando III el Santo y el obispo Mauricio, sobre el anterior templo románico. Las obras comenzaron según el modelo de las catedrales franco-normandas, siendo inaugurado el templo en 1260. Si bien en los 3 siglos siguientes se realizaron diversas reformas. Además de su significado religioso, la catedral constituye una monumental obra de arte de la que bien podría decirse que resume el gótico en España. Sobre sus torres se levantan las agujas, todo un símbolo que caracteriza la ciudad. El Sarmental, obra maestra del arte gótico europeo, es la más antigua y hermosa de las portadas de la catedral.
El tema que desarrolla es el magisterio. Dentro de la zona de claustros y dependencias del museo se encuentra la capilla del Corpus Christi, desde el siglo XVIII conocida con el infundado título de Juan Cuchiller. En su interior, adosada al muro de la derecha, asciende hacia el archivo capitular la escalera que construyó en 1596 Fran Martín de la Haya. Y aquí, en la pared de la izquierda, se exhibe el llamado cofre del Cid. Es una de las arcas que cita el Cantar y que el Cid entregó llenas de arena a los judíos Raquel y Vidas a cambio de dinero, como si en ellas hubiera un tesoro para mantener a sus mesnadas. Capilla del Condestable, bautizada desde antiguo como catedral dentro de una catedral, fue mandada a edificar en 1485 por don Pedro Fernández de Velasco y su esposa doña Mencía de Mendoza, condestables de Castilla. Simón de Colonia fue elegido arquitecto de una obra que duró 3 décadas y terminó su hijo. Además de acoger una gran riqueza artística, refleja como pocas el cambio estilístico asociado al fin de siglo. El sepulcro de los condestables recibe la luz tanto de la bóveda calada como de las vidrieras policromadas. Yacen en expresión beatífica y ambos apoyan su cabeza sobre 2 almohadones llenos de adornos. Él con armadura y espada y ella acariciando un gran collar de perlas con su mano izquierda. Frente a la capilla del condestable, en el trasaltar, se encuentran estos grandes relieves, auténticas obras maestras en su género, realizados por Felipe Bigarni. La catedral también alberga el Museo Catedralicio en las capillas que se abren en el ala oriental del claustro. En su recorrido se puede ver una interesantísima colección de pinturas, esculturas, piezas de orfebrería y objetos litúrgicos. Es desterrado por el rey y comienza entonces un largo camino que acabará convirtiéndolo en señor de Valencia. Una unidad hace Santo Domingo y la otra puede hacer la Yecla. Y ahí nos juntamos los dos. Y luego salimos todos para llegar a Coruña en las 2 unidades. Vale, pues a ver si lo conseguimos a mediodía. El Camino del Cid es una ruta cuyo eje principal es el Cantar del Mío Cid. No es un itinerario histórico, es una senda literaria, un camino creado por el poeta que no tiene que coincidir precisamente con la realidad histórica en la que está basado. El manuscrito del Cantar, cuya autoría precisa se desconoce, se conserva en una copia manuscrita fechada en el año 1207 y firmada por un tal Pere Abad, nombre muy común en el siglo XIII. Escrito o recopilado un siglo después de la muerte de Rodrigo Díaz, en 1099, en la ciudad de Valencia, el manuscrito se conservó durante siglos aquí, en el convento del Espino, en Vivar. José Luis, ¿y ese manuscrito dónde está ahora? Pues mira, Manolo, el manuscrito del Cantar del Cid se encuentra ahora en la Biblioteca Nacional de Madrid, en una sección específica dedicada a este tipo de documentos. Bueno, pero ese manuscrito, desde
que sale de este convento del Espino hasta que aparece en la biblioteca, pasa unas peripecias un poco Pues la verdad es que tiene razón, ¿no? El manuscrito casi protagoniza una especie de novela de aventuras y de intrigas. El manuscrito estaba aquí, probablemente desde fines de la Edad Media, principios de la época moderna, acaba apareciendo en la familia del Marqués de Pidal, después en Estados Unidos, allí estuvo algún tiempo, por fin lo compra la Banca Mars y lo deposita por último en la Biblioteca Nacional en Madrid. ¿Cómo ese manuscrito tuvo esa peripecia? Pues no sabemos muy bien del todo, ¿no? O sea, primero sabemos que lo tiene el Marqués de Pidal y luego aparece en Nueva York. Apareció en Nueva York, pues seguramente vendido, mal vendido, robado. Tal vez por la familia del Marqués de Pidal. No lo sabemos, ¿no? Pero ten en cuenta que en aquella época en España pues se vendían cuadros, se vendían reliquias, se vendían elementos de orfebrería religiosa. Todo era un país muy pobre y mucha gente lo vendía sin mala intención, simplemente a veces para comer o para retejar una iglesia, para cualquier cosa. Románica, que es edífico donde ahora se alza la monumental catedral gótica declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En su interior, bajo la delicada linterna del crucero, construida en el siglo XVI por Juan de Vallejo, descansan en sencillo sepulcro los restos atribuidos a Rodrigo Díaz de Vivar y su esposa Jimena, rescatados de una escombrera tras el saqueo que realizaron en el monasterio de Cardeña las tropas de Napoleón durante la Guerra de la Independencia. Contemplamos la bóveda estrellada de 8 puntas. La luz cenital se filtra a través de los ventanales ajimezados, iluminando la inmensa riqueza ornamental del cimborrio, una de las joyas más valiosas del arte español de todos los tiempos. La construcción de la catedral se inició en 1221 a instancias del rey Fernando III el Santo y el obispo Mauricio, sobre el anterior templo románico. Las obras comenzaron según el modelo de las catedrales franco-normandas, siendo inaugurado el templo en 1260. Si bien en los 3 siglos siguientes se realizaron diversas reformas. Además de su significado religioso, la catedral constituye una monumental obra de arte de la que bien podría decirse que resume el gótico en España. Sobre sus torres se levantan las agujas, todo un símbolo que caracteriza la ciudad. El Sarmental, obra maestra del arte gótico europeo, es la más antigua y hermosa de las portadas de la catedral. El tema que desarrolla es el magisterio de Cristo, a quien vemos dictando doctrina. Los evangelistas, muy afanados, toman apuntes, y los apóstoles, sentados, dialogan animadamente entre ellos. En la recoleta plaza de Santa María, la fachada y portada principal presentan un gran retablo gótico de 3 cuerpos, con un enorme rosetón y amplios ventanales en el segundo de ellos, y un mundo fabuloso de signos y estatuas de reyes castellanos que se cobijan bajo 2 amplios ventanales en el tercero. En suave descenso por la calle de Fernán González, llegamos a la portada de la coronería o Puerta de los Apóstoles, que nos ofrece una catequesis. Y aquí, en la pared de la izquierda, se exhibe el llamado cofre del Cid. Es una de las arcas que cita el Cantar y que el Cid entregó llenas de arena a los judíos Raquel y Vidas a cambio de dinero, como si en ellas hubiera un tesoro para mantener a sus mesnadas. Capilla del Condestable, bautizada desde antiguo como catedral dentro de una catedral, fue mandada a edificar en 1485 por don Pedro Fernández de Velasco y su esposa doña Mencía de Mendoza, condestables de Castilla. Simón de Colonia fue elegido arquitecto de una obra que duró 3 décadas y terminó su hijo.
además de acoger una gran riqueza artística, refleja como pocas el cambio estilístico asociado al fin de siglo. El sepulcro de los condestables recibe la luz tanto de la bóveda calada como de las vidrieras policromadas. Yacen en expresión beatífica y ambos apoyan su cabeza sobre dos almohadones llenos de adornos. Él con armadura y espada y ella acariciando un gran collar de perlas con su mano izquierda. Frente a la capilla del condestable, en el trasaltar, se encuentran estos grandes relieves, auténticas obras maestras en su género, realizados por Felipe Bigarny. La catedral también alberga el Museo Catedralicio en las capillas que se abren en el ala oriental del claustro. En su recorrido se puede ver una interesantísima colección de pinturas, esculturas, piezas de orfebrería y objetos litúrgicos. Abandonamos provisionalmente la peripecia ciriana para visitar el monasterio de las Huelgas, situado a 1 kilómetro de la ciudad de Burgos y que Patrimonio Nacional administra con fines culturales. Erigido a partir de 1187, Diversos pleitos. heredando los señoríos de Ubierna y de Vivar, se convierte en uno de los grandes magnates de Castilla. El año 1074 se casa con una rica heredera descendiente de los reyes de León, Jimena. La aspiración del Cid era convertirse en conde de Castilla, pero no logró nunca alcanzar sus pretensiones. Y recluido a partir del año 1074 en sus posesiones, cae en desgracia dentro de la política castellana. En el 1081 es desterrado por el rey y comienza entonces un largo camino que acabará convirtiéndolo en señor de Valencia. Hace Santo Domingo y la otra puede hacer la Yecla. Y ahí nos juntamos los dos. Y luego salimos todos para llegar a Coruña en 3 unidades. Vale, pues a ver si lo conseguimos a mediodía. El Camino del Cid es una ruta cuyo eje principal es el cantar del mío Cid. No es un itinerario histórico, es una senda literaria, un camino creado por el poeta que no tiene que coincidir precisamente con la realidad histórica en la que está basado. El manuscrito del Cantar, cuya autoría precisa se desconoce, se conserva en una copia manuscrita fechada en el año 1207 y firmada por un tal Pere Abad, nombre muy común en el siglo XIII. Escrito o recopilado un siglo después de la muerte de Rodrigo Díaz, en 1099, en la ciudad de Valencia, el manuscrito se conservó durante siglos aquí, en el convento del Espino, en Vivar. José Luis, ¿y ese manuscrito dónde está ahora? Pues mira, Manolo, el manuscrito del Cantar del Cid se encuentra ahora en la Biblioteca Nacional de Madrid, en una sección específica dedicada a este tipo de documentos. Bueno, pero ese manuscrito, desde que sale de este convento del Espino hasta que aparece en la biblioteca, pasa unas peripecias un poco Pues la verdad es que tiene razón, ¿no? El manuscrito casi protagoniza una especie de novela de aventuras y de intrigas. El manuscrito estaba aquí, probablemente desde fines de la Edad Media, principios de la época moderna,
acaba apareciendo en la familia del Marqués de Pidal.